más preámbulo, pues te doy la palabra, Fernando. Muy bien, yo, si me permiten, quería agradecer, aunque no está aquí presente, al director de la escuela, Antonio Cruzelaegui, que cuando le pedimos que nos cediera esta sala de conferencias de la escuela, pues en principio sí, o sea que aunque no ha podido él venir, pues darle las gracias que nos ha permitido organizar este encuentro aquí en la escuela, ¿no? Y bueno, como ha dicho ya José María, excusado periódico. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro con la MARC, en la MARC, que bajo el título de Política de Marina Mercante, cómo impulsar a la marina mercante, nuestros invitados comentarán los retos que tenemos que afrontar y cómo hacerlo en este ámbito. En este sentido, es oportuno recordar hoy que hace ya unos 4 años tuvimos la oportunidad de contar con la intervención del recién nombrado por aquel entonces director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, en un desayuno con el clúster. En esos días, Núñez afirmaba que él era un funcionario de la casa y que así se consideraba, poniendo de relieve su intención de mantener una política de continuidad en el ámbito de su competencia y donde el transporte marítimo es esencial. No en vano, nuestro presidente Alejandro Aznar ha afirmado en varias ocasiones que si se paran los barcos, se para el comercio y la economía mundial, puesto que la mayor parte de las mercancías y los pasajeros que se mueven por el mar. Por ejemplo, en nuestro país, las líneas marítimas regulares son estratégicas y vitales para el abastecimiento a diario de los territorios españoles, no peninsulares, de todo tipo de productos. Más recientemente, en marzo de este mismo año, el actual presidente de ANAVE, Vicente Boluda, también entendió nuestra invitación a un nuevo desayuno con el clúster. En su intervención, contextualizando esa importancia del transporte marítimo para la economía mundial, Boluda cifró en cerca de 12.000 millones de toneladas de mercancías las transportadas en 2021. Pero más impactante fue el papel que jugó durante la pandemia, favoreciendo la llegada de materiales de todo tipo para combatirla, mientras el mundo se paraba. Una importancia que también ha quedado reflejada en la modificación de la ley de puertos, reconociendo así su carácter estratégico. O el papel que jugó en la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, donde algunas navieras establecidas en Canarias prestaron ayuda a labores fundamentales para suavizar el impacto del desastre en la isla. Y más recientemente tenemos el apoyo al transporte de gas natural licuado tras el cierre del gasoducto del Magreb. Como decía el presidente de ANAVE, todo esto son muestras de que España no puede vivir de espaldas al mar. Somos un país cuya flota controlada por empresas españolas suma algo más de 200 buques y 5 millones de toneladas de registro de torquetes. Además, se mantiene el tamaño de la flota por encima de esos 5 millones por el 3er año consecutivo, siendo el crecimiento medio anual de los últimos años cercano al 5%, esto es 2 puntos porcentuales superiores a la flota mundial. Otro dato de gran interés, destacado en su momento por Boluda, es el que el 10% de la flota española dispone de tecnologías alternativas para reducir el impacto medioambiental frente al menos del 2% de la flota mercante mundial. Datos muy positivos todos, pero que ocultan una realidad diferente, y es que la flota controlada por empresas españolas ocupa el 11º lugar en el ranking europeo y el 36 en el mundial, muy lejos de las posiciones de otros países de nuestro entorno. A pesar de que somos el 3er país del espacio económico europeo por tráfico portuario y 4º por Producto Interior Bruto, España cuenta con una flota controlada muy inferior a la que le correspondería, que genera un importante déficit de la balanza de precios. Un sector marítimo desequilibrado y que no permite aprovechar el enorme potencial de generación de empleo y contribución a la economía española del sector marítimo en general. Y cuando las expectativas empiezan a ser positivas incluso para el transporte de pasajeros de líneas regulares, la guerra en Ucrania supone un nuevo revés para el sector. Conviene recordar también la reivindicación del presidente de ANAVE en pro de la necesidad de contar con una estrategia nacional para el sector marítimo, dado su carácter estratégico. Dicha estrategia requiere de mejoras estructurales en España que favorezcan la competitividad y fortaleza de todos los miembros de la economía. Por todo ello, es necesario tomar iniciativas que ayuden a impulsar nuestra marina mercante, dentro de las líneas estratégicas de la política marítima de la Unión Europea, pero permitiendo afrontar los retos que tenemos por delante, especialmente en lo que concierne a la movilidad sostenible del transporte marítimo, la seguridad, sobre todo frente a la piratería, la mejora del régimen de inspecciones,
la formación y las titulaciones y la actualización del Registro Oficial de Buques y Empresas Navieras de Canarias, entre otros. Quisiera destacar este último tema, no solo porque es una vieja reivindicación sectorial, sino porque supone un serio problema de competitividad, ya que es necesario contar con un registro atractivo para los navieros, capaz de competir con las de nuestro entorno inmediato, con los europeos, evitando con ello la fuga hacia banderas más atractivas para la marina mercante. Estoy seguro de que todos estos temas darán buena cuenta a nuestros invitados. La primera intervención va a ser la del director general de la Marina Mercante, don Benito Núñez Quintanilla, ingeniero naval y oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid, igual mío, si me permite, a un inciso, y funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales desde el año 2004. Ha trabajado como inspector naval en la Capitanía Marítima de Burela entre los años 2004 y 2005. Desde 2005 a 2009 desempeñó los puestos de director del Servicio Provincial en Albacete, subdirector adjunto a la Secretaría General y vocal asesor en la Unidad de Apoyo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. En 2009 fue nombrado subdirector general económico administrativo de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura y en 2010 asesor del Gabinete de la Vicepresidencia Primera del Gobierno. Desde noviembre de 2010 ha trabajado como vocal asesor jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de la Marina Mercante y de 2014 es el representante alterno de España en el Consejo de Administración de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Y sin más dilación, le cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias, Fernando. Yo, como siempre, lo primero que tengo que hacer es agradecer al clúster marítimo pues darme esta oportunidad de venir hoy aquí a hablar un poquito de mi libro. Y ya de paso felicitarle por la incorporación a la Secretaría Técnica de Fernando Robledo de Miguel, que efectivamente ha sido mi profesor. Así que si alguien que ha conseguido que se va a aprender algo de cálculo, sin duda tiene mérito. No es cierto. No, Tomás aparte, me ha dicho que soy mi profesor y guardo además un grato recuerdo. Paso por como alumno del primer año de cálculo intencional. Bueno, vamos a lo nuestro. Aunque he preparado una presentación, lo cierto y verdad es que como siga el íter de las diapositivas, no vamos a salir de aquí a la hora de comer. Y no es esa mi intención. Así que he pensado hacer una pequeña intervención repasando algunas de las cuestiones que más tienen que ver con el tema que nos ha traído de aquí, que es nosotros, que es de la promoción de nuestro sector marítimo. Y yo pensaba hacer una pequeña introducción, haciendo un breve repaso de dónde estamos, dónde venimos y hacia dónde vamos en el futuro del sector marítimo. Fernando hablaba de una de las primeras intervenciones que yo tuve como director general de la Marina Mercante en uno de los desayunos del clúster, allá por el año 2018, y de mi vocación como funcionario, o de mi intención de como funcionario de la Dirección General mantener una línea de continuidad en el puesto. Y tengo que decir lo primero, que creo que la he incumplido un poquito. La he incumplido un poquito porque lo cierto y verdad es que el régimen administrativo jurídico del mundo marítimo español ha cambiado no poco en los últimos años y en algunos aspectos está todavía pendiente de cambiar, pero esperamos verlo modificado sustancialmente en lo que queda de legislatura. Y ya entro un poquito en materia. Lo ha mencionado también Fernando. Un elemento esencial para la competitividad de nuestro sector marítimo es contar con un registro abierto al uso de los comunes en nuestro entorno europeo, que provea a nuestros operadores marítimos, a nuestras navieras, del conjunto de ventajas que gozan en otros países de nuestro entorno. En España, la Ley de Puertos en el año 92 articuló la creación del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras
de las Islas Canarias, Rebeca, y lo dotó inicialmente de un cascarón que se fue rellenando con aquellas medidas que fueron recogidas en la Ley del Régimen Económico y Fiscal de las Islas Canarias, que preveían la adaptación al régimen de ayudas de Estado español, de las directrices de ayudas de Estado en vigor en aquella época. El caso es que eso ha sentado una diferencia entre el conjunto de medidas técnico-administrativas que son de aplicación a la gestión de los buques y aquellas que se refieren principalmente a la explotación económica de los mismos o al régimen de ayudas encaminado a la explotación económica de los mismos. ¿A qué me refiero? Todo lo que tiene que ver con el régimen laboral a bordo, laboral en el sentido de la nacionalidad de las tripulaciones, del régimen de prevención de riesgos laborales, de los cuadros mínimos de tripulación, de las jornadas de descanso y trabajo, viene recogido en la normativa sectorial marítima, y todo lo que tiene que ver con el régimen, bueno, junto a este, todo el régimen técnico, el régimen de inspección, de certificación de los buques, en fin, toda la panoplia de normas técnicas viene recogida en la parte que desarrolla la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, y toda la parte de ayudas hacia los armadores viene recogida en el régimen económico y fiscal de las islas. Y lo cierto y verdad es que el paso de los años han hecho que las costuras de nuestro registro especial canario se vean más en la parte relativa a las condiciones técnicas del mismo que a las económicas. La Dirección General hace ya pre-COVID, así que 3 años mínimo, hicimos un análisis de comparativo de cuáles eran aquellas condiciones que diferenciaban nuestro registro de otros registros europeos que, por su crecimiento, por su proyección, considerábamos que podían ser ejemplo a seguir o al menos término de comparación con el éxito de nuestro registro canario. Analizamos algunos de ellos, algunos de los más exitosos: Malta, Chipre, Madeira, algunos no tan notable, pero que también crece, Dinamarca. Y constatamos una cosa. En primer lugar, que el conjunto de requisitos que afectan al conjunto de ayudas fiscales que los armadores tienen por abanderar sus barcos en el registro canario son homologables, cuando no en algunas ocasiones mejores, en el registro español que en estos otros registros. Esto es entendible porque al final el régimen de ayudas de Estado de la Unión Europea marca unos máximos a los que, con carácter general, prácticamente todas las administraciones han aspirado y las han recogido en sus normas de aplicación. Y lo que nos mostraba también era que eran esas otras condiciones las que mermaban el atractivo de nuestro registro canario a la hora de fomentar el abanderamiento de nuestros armadores de sus buques en nuestro registro. Y aquí yo quería hacer una pequeña precisión sobre algunos de los datos que Fernando nos ha suministrado en su introducción. La flota controlada por armadores españoles está en el entorno de los 5 millones de GTs, de bruto. Un poquito superior quizá, ¿no, Elena? Porque esas cifras que son las de la nave comprenden solo los armadores que están inscritos o son miembros de la nave, más o menos. ¿Puede ser así? No, están todos. Lo que pasa es que son barcos de más de 300 GT. Bueno, Efectivamente hay algunos. algunos que se quedan fuera, sí. De los cuales más o menos la mitad, 2,5 millones de toneladas, se abanderan en el registro canario. Lo cierto es que no ha habido una merma en el tamaño o una merma significativa en el tamaño de nuestro registro, en cuanto a buques abanderados o toneladas abanderadas. Lo que sí ha habido es un diferencial claro de opción del crecimiento hacia otro registro.
Es decir, no es que el registro especial canario decrezca, como esté próximo a desaparecer, pero no crece. O al menos no crece tanto como crece la flota controlada por armadores españoles. Esto en un registro, que no podemos olvidarnos, que tiene vocación nacional, y me explico, tiene vocación de dar servicio al sector marítimo nacional. Otros registros europeos no nacen con esa intención, por mucho, y yo aquí me empeñaré y discutiré donde sea necesario, que las directrices europeas de ayuda al Estado hagan mención de ello. Es a permitir que lo critique abiertamente. El registro especial, el registro maltés, o el registro chipriota, a pesar de que se sustentan determinados objetivos que vienen reflejados en las directrices de ayuda del Estado al transporte marítimo, una decisión de la Comisión del año 2004, la que está actualmente en vigor, como es la promoción del empleo de marinos europeos en estos buques abanderados, lo cierto y verdad es que ni lo promueven ni les importa. Vamos, un registro que no... Yo no tengo las cifras en la mano, pero soy capaz de apostarme el sueldo de Elena a que el porcentaje de marinos comunitarios en cualquiera de estos registros que he mencionado es marginal. De hecho, los principales países a la hora de pedir certificados de reconocimiento de titulaciones de países de fuera de la Unión Europea son precisamente estos registros, el maltés, el chipriota, de Madeira. En fin, no voy a extender en esto porque tampoco he venido solo a criticar a los demás, también tendré que criticarme a mí mismo, más indulgentemente, pero también tendré que hacerlo. El caso es que su objetivo es otro. No es el de una promoción activa, por mucho que se diga, son instrumentos de no sé cómo decirlo sin sonar muy agresivo con esto, de ingresos fiscales, puros y duros. No nos engañemos, el registro maltés no busca una herramienta al servicio de la promoción de los intereses de los marinos malteses, o del sector marítimo maltés, o de los marinos malteses, porque no existe ninguna de estas tres cosas. Hablamos de elementos mitológicos como las sirenas o los minotauros. Los armadores que están en Malta son armadores españoles, ingleses, franceses, holandeses, alemanes, italianos. Y los marinos que están en esos barcos serán de muchos sitios, pero desde luego de Malta no hay. Yo nunca he visto un marino maltés. Y de su sector marítimo, básicamente un sector marítimo que tiene como objetivo obtener ingresos para la hacienda maltesa. Punto pelota. Esto, hasta la entrada de en la Unión Europea de estos países, el statu quo que había respecto de las ayudas de Estado era otro, era un pacto entre caballeros, por así decirlo, en el que los registros convencionales, por muy abiertos que sean, como el Rebeca, competían con registros que tenían como objetivo también promover determinadas condiciones para sus navíos. El segundo registro francés, o danés, o alemán, es homologable respecto de determinadas condiciones de trabajo o de ayudas al español. El problema es cuando el español tiene que competir con él. Bueno, dicho esto, no quiero extenderme más. Lo cierto y verdad es que al final la vocación del registro canario es dar servicio al armador español. No promover que un armador de... Bienvenidos son todos, por supuesto, pero no promover que un armador de fuera de la Unión Europea o de otro país de la Unión Europea venga aquí como un método de captar los ingresos que podría generar. No funcionamos así. Bueno, constatado este estado de cosas, de que el registro no crece tanto, tampoco es que mengue, pero no es que sea un éxito, en 2018 tratamos de hacer algunas cosas que creíamos que eran necesarias para modificar el atractivo de nuestro registro. Algunas de ellas nos las han demandado por parte del sector marítimo español, sector naviero español. Hablo, sin ir más lejos, de la posibilidad de delegación de los servicios de inspección en la sociedad de clasificación a la libre decisión de los armadores, que ya está en vigor y funcionando. Otra demanda histórica que se ha visto satisfecha recientemente ha sido la posibilidad de embarque de guardias armados, barcos de bandera española, con 6 años después,
15 años después. ¿Y que la pidieron por primera vez? Sí, por ahí Se te atrás. pasa rápido el tiempo, yo creo. Pues bueno, en fin, bienvenido sea. Hemos recientemente publicado una modificación del régimen normativo de las titulaciones profesionales de la Marina Mercante, habilitando unos procedimientos más ágiles para el reconocimiento de títulos de ciudadanos de otros países. Pero lo cierto y verdad es que estas modificaciones limitadas no acaban de dar respuesta, o creemos que no acaban de dar respuesta a todas las necesidades que los armadores españoles nos reclaman. ¿Qué queda? Pues quedan algunas cosas que tienen complicada solución. Permitidme que haga un pequeño aterrizaje en la realidad jurídico-institucional de nuestro país. Una es la relativa al régimen laboral español. Los barcos de bandera española, a las tripulaciones españolas se les aplica el régimen laboral español, el Estatuto de los Trabajadores. No se desconozco concretamente qué régimen laboral se aplica, por ejemplo, en un barco de bandera de Madeira a la hora de negociar las condiciones laborales de un ciudadano, tanto portugués, creo que hay 4, como de un tercer país. Pero mi sensación es que distan mucho en términos de protección social y de regulación de los intereses de los trabajadores de las que aplica el régimen laboral español con carácter general. Sin conocerlo en profundidad, me atrevo a afirmar que una sustancial diferencia habrá. Y lo mismo podemos decir de cualquier otro de estos registros. Perdonad que hable tanto del registro Montero, o de Madeira, pero que son los elementos de referencia, porque son los registros que crecen, que más crecen, y que además registros por los que mayoritariamente nuestros armadores optan cuando deciden sacar un barco del revés. Otras cuestiones que afectan a ese régimen tienen también que, o sea, que afectan a esa falta de competitividad o de atractivo, como queramos llamarlo, tienen que ver también con el marco jurídico de cuestiones relacionadas también con el ámbito. El embarque, la dificultad para el embarque de ciudadanos extranjeros. No tanto en la parte marítima, es decir, en la de reconocimiento de títulos, en el que nosotros tenemos ahora mismo una política activa de promoción de los memorandos de reconocimiento de títulos, reconocimiento mutuo de títulos con otros países, Filipinas, Ucrania, como 2 de los principales suministradores de mano de obra marítima del mundo, o todo el conjunto de los países de Latinoamérica, de Iberoamérica, porque creemos que es la única forma de suplir el déficit estructural de profesionales marítimos en España. Perdóname. Estaba hablando de las especulaciones. Del marco jurídico, de la falta de atractivo del marco jurídico. Lo relativo a los controles del convenio de trabajo marítimo. En España, en vez de focalizar este tipo de cuestiones en un órgano único, pues intervenimos 3 organismos por la dificultad de coordinación, de los problemas propios que dan, la propia regulación relativa a la prevención de riesgos laborales española, en el que se prima la normativa general respecto de la marítima específica, generando una paradójica situación, que es que cuando una normativa, como es la marina, lo relativo al convenio SOLA, el alcohol, es ampliamente más exigente que la normativa genérica recogida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene primacía, no obstante, el cumplimiento, aunque sea formal, de la ley del marco que prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales frente al más concreto, más específico y más exigente del ámbito marítimo, que per se debería llevar aparejado el cumplimiento del más general. Pues es al revés, inconveniente más. Por no mencionar siempre cuestiones que exceden del ámbito estricto de competencia de la Dirección General, diré también que, bueno, al final una administración, como es la Administración Marítima Española, pues está hecha de funcionarios. Y el régimen en el que los funcionarios prestan trabajo
prestan su trabajo es el que es, de régimen funcionarial. Tengo que decir, y es algo que creo, y lo creo convencido de ello, que nuestros funcionarios ponen cuanto está en su mano y muchas veces, más allá de sus obligaciones respecto a horarios, dedicación o el nivel de dedicación que sería esperable respecto a alguien con el sueldo que tiene, por ayudar a nuestra bandera. Pero lo cierto y verdad es que la forma define muchas veces el fondo y una administración no está pensada para dar servicios 24/7, 365. Ese es el estado de cosas. Tenemos un registro que no acaba de despegar, con un conjunto de problemas que no acaban de solucionarse y probablemente una necesidad de redactar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aparte de empeñarnos en que aquellas cuestiones en las que creemos que se pueden hacer cosas ya, se pueden hacer cosas dentro del marco actual y se pueden hacer cosas que son beneficiosas para nuestro registro, trabajar porque así sea, porque lo hemos hecho con las sociedades de clasificación, o con los guardias armados, o con el tema de las tripulaciones, nuestro empeño es permanecer en esa línea, cuanto se pueda. Pero además hay cuestiones que queremos abordar. La reciente, bueno, la todavía en cierre de modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante prevé la creación de un órgano específico consultivo encaminado a asesorar a la Administración Marítima Española y, bueno, en su ámbito más comedido, pero en general al Ministerio, en cómo encaminar aquellas normas y aquellas acciones que tengan como destino el ámbito marítimo. Se crea un consejo asesor marítimo que tiene cabida no solo las instituciones del Estado que tienen que ver con el funcionamiento de la administración, sino que nace con la vocación de agrupar en su seno los intereses y las opiniones de todos los que se ven afectados por afectados o que tienen interés en el desarrollo del sector marítimo español. Es un primer paso. Qué duda cabe que el registro necesita no solo, desde mi punto de vista, no solo una modificación parcial de algunos de sus aspectos. No necesita solo una corrección, probablemente necesite una nueva forma, un nuevo cuño, que se determine dentro de este ámbito, de este consejo consultor, cuál debe ser y cómo debe ser, quizás sea uno de los primeros pasos para conseguirlo. Es cierto que en el interín quedan cosas por hacer. No consiste en dejar de hacer esperando el futuro. Nosotros no es esa nuestra aproximación, y de bien ir dando respuesta a las necesidades actuales con los medios que tenemos, pero en paralelo mi impresión es que lo que necesitamos es dotarnos de una herramienta que tenga como objetivo único esa mejora de la competitividad de nuestro sector marítimo. Un primer paso, como digo, es el de este consejo asesor, que pretende eso, de encauzarlo, el esfuerzo, y tratar de darle respuesta. También comprende esta modificación de la ley algunas medidas concretas respecto a la agilidad de los registros, las dotaciones de los buques de bandera española, en fin, cuestiones que sin ser menores son importantes, se pueden abordar ahora e ir dándole cierta, cierto oxígeno, en tanto consiga su forma definitiva. Y yo creo, Fernanda, que me he pasado, ¿no? No, vamos, está bien. Yo por ahora, como me imagino que tendremos tiempo para debatir luego, ¿les parece por momento? Pues muy bien, muchas gracias, Miguelito. A continuación me intervendrá la directora general de ANAVE, doña Elena Seco García Valdecasas, directora general de ANAVE, es ingeniero naval y oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid, también antigua de una sociedad, si me permite, ha sido presidenta de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, SPC Spain, antes de su incorporación en ANAVE, donde ha sido directora y jefe del gabinete de estudios. También es profesora asociada de Transporte Marítimo y Legislación. Y yo añado aquí
y ampliación de transporte marítimo primero de máster en la Escuela Técnica Superior de Navales, comparte asignaturas con Vicente Cabello. Compartida conmigo. Profesora del máster en Negocio y Derecho Marítimo que organiza el Instituto Marítimo Español, el IME, junto con la Universidad Pontificia de Comillas, el ICADE. Es profesora del curso de Economía Marítima Online del Instituto Marítimo Español, IME. Es profesora en el máster en Shipping Business Administration and Logistics, que organiza el Bureau Veritas, y en el Instituto Marítimo Español. Pues bueno, Elena, no sé si alguna cosa más a añadir. Muchas gracias y buenos días. Bueno, pues muchas gracias a ti, Fernando, y gracias además al clúster, sobre todo por organizar esta jornada de debate. Creo que tenemos a mucha gente, tanto aquí presencial y muy importante, como conectada, e intentar ver cómo entre todos, porque al final esto va a ser un trabajo de todos, pues tratamos de reconducir la situación que nos ha venido planteando Benito. Fernando ha utilizado para su comienzo el discurso de mi presidente hace pocos meses en el clúster, en un desayuno del clúster, con lo cual habrá cosas porque son mensajes parecidos, pero que voy a tratar de avalar ciertas afirmaciones con datos. Y en muchas cosas, obviamente, pues también voy a coincidir con el director general, entre otras cosas, porque vamos a hablar del mismo tema. No voy a entrar en la parte de, bueno, sí, mi primero de carrera fue bachillerato, lo voy a dejar así, no vamos a referirnos a detalles de asignaturas en concreto, por si soy menos políticamente correcta que nuestro director. Y ahí también quiero decir, porque no diría nada si no fuera verdad, pero de verdad que yo agradezco, gracias a Dios, que no hemos tenido y que Benito no ha tenido una política de continuidad en estos años. Es una persona muy proactiva, muy conocedora del sector, y lo que no conoce se lo estudia, disponible 24/7, él sí, y además es algo que ha ido trasladando y filtrando en la Dirección General y en muchas de las capitanías marítimas, que se ha notado de verdad que radicalmente un cambio en esa parte de que los armadores no se sientan, y es algo que digo que nos dicen las empresas, no se sientan un administrado, sino una especie de cliente, siendo cierto lo que él dice, que nosotros no tenemos un registro especial para vender, para tener más ingresos fiscales, no deja también de ser cierto que la administración a tiempos debe tener una vocación de servicio hacia el administrado y en este caso hacia las empresas navieras. He estructurado esta presentación pues, en 5 puntitos para no irme del hilo, en los que el objetivo es intentar mostrar por qué resulta importante el transporte marítimo para el desarrollo y el crecimiento de una nación. Es algo que pues, mucha gente dice, es lógico que yo lo diga, trabajo en la Asociación de Navieros Españoles desde hace muchos años, pero no soy la única, y que avalan de alguna forma que voy a intentar enseñarles. Resulta fundamental para ello tener una normativa específica y enfocada a un sector que es intrínsecamente internacional, completamente globalizado y sumamente especializado, con unas normas que desde el momento en que nos salimos de marina mercante nadie entiende. Nos cuesta explicar que a un buque les ataca un pirata, nos cuesta explicar que no tienen horas extraordinarias máximas, nos cuesta explicar cómo es el trabajo a bordo de un barco y por qué tenemos un decreto de jornadas especiales y cómo funcionan estas normas, que por cierto avalan todos los trabajadores y los sindicatos, porque si tú tienes un señor a bordo de un barco que resulta que solo le dejas trabajar 8 horas diarias porque, y los sábados y domingos tiene que descansar, pues entonces, ¿qué hace él descansando lejos de su familia a 3.000 millas de casa? Pues lo que quieren es tratar de producir dentro de los límites internacionales y nacionales en nuestro caso, que mantengan la seguridad del barco para luego poder disfrutar de varios meses acompañando o estando con familia, con amigos o cada uno lo que quiera. Esa política nacional y específica a la que me refiero es completamente imposible si no se tiene una normativa sectorial específica. Y lo cierto es que no la tenemos. O sea, lo cierto es que cada año se le dota de ciertas ventajas, pero en determinados aspectos pues ha quedado completamente. Estoy completamente de acuerdo
con el director en que son aspectos fundamentalmente laborales y en la menor medida técnicos, pero que no se adaptan para nada y que luego encima acaban dependiendo de un sinfín de organismos y ministerios de la administración que no conocen, o sea, no conocen el funcionamiento del sector marítimo. Si te das cuenta a tiempo, pues lo paras desde el momento en que ya han empezado actuaciones o han puesto algo por escrito, pues a los funcionarios les resulta muy difícil desdecirse y resulta pues complicadísimo. Ya ha dicho Fernando que cada año se transportan por mar, no sé si me funciona bien más de 12.000 millones de toneladas de mercancía. No sé si somos conscientes de la cifra que esto significa. Estamos hablando de 1.500 kilos, 1,5 toneladas por cada uno de los 8 billones, 10 elevado a 12, no estoy usando billones ingleses, habitantes del planeta. Obviamente cada uno de nosotros aquí tendremos mucho más porque hay países en vías de desarrollo que tienen unos porcentajes muchísimo menos. Desde hace siglos es un sector que resulta fundamental para la prosperidad, el crecimiento de cualquier economía del mundo. Cambian las estrategias, cambian las prioridades, pero siempre acaba el transporte marítimo en las principales economías mundiales siendo el centro y el apoyo para el cumplimiento de esos objetivos. Y esto es algo que no vamos a conseguir, no va a cambiar en los próximos años. Y es algo en lo que tenemos que intentar ser conscientes, porque si vamos perdiendo peso en ese sector, luego esto nos va a repercutir en otros ambos ámbitos económicos. Obviamente yo tengo que decir todo esto, es todo muy fácil de hablar palabras, pero es algo que no solo soy yo. La Unión Europea, por poner un ejemplo más o menos cercano, tiene infinidad de normas, comunicaciones, libros blancos, referentes directamente al transporte marítimo o conexos con él, en los que sistemáticamente ponen de manifiesto que es una piedra angular para el crecimiento económico, que da prosperidad, que es fundamental como fuente de ingreso y generador de empleo, que no leo allí, pero lo leo aquí. Fundamental para configurar un sector industrial competitivo en un mundo sumamente globalizado, para mantener la independencia geopolítica. Ahora mismo que se nos ha cerrado los suministros, o que se nos van a terminar de cerrar por gasoducto desde Rusia, todo el mundo se ha puesto a mirar al mar. Y Fernando pues ha hecho varios ejemplos al principio, muy recientes durante la pandemia, donde resultó fundamental para todo tipo de abastecimiento de medicamentos y de todo tipo de cosas. Los armadores de las principales economías del G7 tienen, o sea, los países de las principales economías o de las economías del G7, todos ellos, salvo Canadá, tienen una cosa en común. Su flota mercante controlada por navieros españoles, y ojo, no estoy hablando registrada, controlada por navieros españoles, está en el top 20 del mundo. Todos, salvo Canadá. En este grafiquito, que tampoco veo, pues vemos el porcentaje de facturación del sector del transporte marítimo con las 12 principales economías europeas. La barra sobre el PIB de las 12 principales economías europeas. La barra muy alta es Dinamarca, y para que no se distorsione, pues la quito, porque Dinamarca es un país que tradicionalmente ha apoyado a su marina mercante, cuenta con su administración marítima que depende directamente de un ministerio y en la que se regulan cualquiera de los ámbitos de los que depende el sector. Pero si quitamos a Dinamarca, y sigo sin hablar de registro, vemos que en la media de países de la Unión Europea el 1,1% del PIB lo presenta el sector del transporte marítimo. Mientras que en España estamos a la cola, somos la cuarta economía europea y estamos a la cola de esos porcentajes. Solo es un 0,3% y por detrás nuestro tenemos a Polonia y a Austria. París, Austria, eminentemente marítimo, por solo sus miles de kilómetros de costa, como todos conocemos. Estoy siendo irónica, no me acabo de despistar. Efectivamente es un hecho de que aquí tenemos en la primera columna las principales economías europeas ordenadas por PIB. España ocupa el cuarto lugar. En la segunda columna, ordenadas por tráfico portuario, España ocupa el tercer lugar.
Y en la tercera columna vemos la flota controlada. Y ahí ya nos bajamos al fondo de cola. Y ya en la última tenemos el pabellón. Es cierto que, como bien decía Benito, pero no marcado en verde ni a Chipre, ni a Malta, ni a Portugal, ni a Madeira. Pero sí que se ve que todo el resto de principales economías por PIB, no por flota, están por encima de España. Y además la tabla pues, oculta un hecho que en realidad no estamos hablando de un orden de magnitud de que estemos muy cerquita. La flota controlada por armadores holandeses, franceses, cuadriplica, sino más, la flota controlada por armadores españoles. Y nosotros estamos muy por delante, tanto en peso económico como en tráfico marítimo. Eso lo que ocasiona es un déficit brutal de la balanza de fletes y en vez de ser ingresos para el país, eso sí que son importantes, pues nos hace depender de terceros. Estamos dentro de una Unión Europea, pero también es verdad que nos hace perder ingresos y competitividad. Y no todos son países nórdicos, y aquí pues quiero decirlo, aunque también es verdad que debo decirte que entre los registros europeos más importantes, el año pasado Dinamarca ha superado a Chipre. Dinamarca. O sea, no estamos hablando solo de Chipre, Malta y Madeira. Dinamarca ha crecido en los últimos 5 años, el segundo registro después de Portugal que más ha crecido, cerca de un 10%. Entonces, tienen menos estándares sociales, tienen una normativa laboral más laxa, allí pueden trabajar muchas más horas. Sinceramente, no lo creo. No creo que tengan peores coberturas sociales, no lo creo. Entonces, algo tendremos que hacérnoslo mirar. Un inciso, y es que esto no es solo el sector del transporte marítimo, sino, como ya he dicho, es el resto de sectores de la economía y en particular de la economía azul, porque el sector del transporte marítimo, una de las características que tiene es que, aunque directamente, pues por todas esas ayudas y beneficios fiscales que nos comentaba el director, pues puede contribuir poco al presupuesto nacional, lo cierto es que tiene un valor, un efecto multiplicador muy superior al de otros sectores. Se cuantifica en torno a 4 en facturación, en valor añadido y en empleo. En la media de la Unión Europea, según un estudio que hace, no sé si es anualmente el Blue Economy, ¿no? Que lo hace la Unión Europea. Si no es anualmente, porque he visto en los últimos días el de 2021 y el de 2022. Sectores como el de construcción naval, toda la industria asociada, nuestros marinos, que luego suponen que si no se fomenta, pues perdemos ese know-how y esa pérdida va a ser difícil de recuperar. Todo eso tiene unas consecuencias a corto, medio y largo plazo que lamentablemente pues vamos a ir viendo, y yo creo que estamos ya viendo poco a poco. Porque ¿cuáles son las tendencias? ¿Dónde estamos en la vía de mejorar esta situación? Aquí en este gráfico vemos la evolución del comercio marítimo español, lo he puesto con un índice poniendo 2010 igual a 100, frente al comercio marítimo mundial. Y vemos que el comercio marítimo mundial ha crecido un 31% y el español un 26%. Teniendo en cuenta que el 40% actualmente del comercio marítimo mundial, el 40% es China, y si ponemos a los países asiáticos, pues ese porcentaje aumenta bastante. Y teniendo en cuenta que todos estos países asiáticos han crecido muy por encima de esa media del 31%, el crecimiento de España del 26% es realmente significativo. Es muy importante. Vamos a ver en la siguiente qué es lo que ha pasado con la flota. Poniendo el mismo índice, flota controlada por armadores españoles, no el anterior. Por armadores españoles en 2010, índice igual a 100, versus flota mundial 2010, índice igual a 100, vemos que la flota mercante de transporte mundial ha crecido un 67%, se ha reducido un poco la velocidad de operación de los barcos, estoy hablando todo el tiempo del tonelaje, y lo cierto es que ha crecido a mayor ritmo del comercio, y mientras que la flota controlada por armadores españoles lo ha hecho un 25%. Claro, es cierto que ha crecido, ya nos lo han dicho tanto Fernando en su introducción como el director general, pero no, eso no es significativo. Lo significativo es cómo ha crecido el resto y cómo ha crecido yo. La diferencia es 6 puntos porcentuales en comercio marítimo, 40 y tantos puntos porcentuales en flota controlada.
Si nos vamos ya a la flota de pabellón español, los datos son incluso peores, porque aquí la flota, vamos a compararla con la de pabellones europeos, ha crecido un 20%, mientras que la bandera en España ha crecido solamente un 6%. Y os pongo el dato en tonelaje para que no os disgustéis demasiado, porque lo cierto es que ese 6% básicamente suponen fundamentalmente, porque se han abanderado muchos buques metaneros, que son buques de mucho porte, que ahora mismo son el 65% de la flota abanderada en España. Si quitamos los metaneros, lo nuestro es un descenso muy drástico y muy triste. Y esa es la realidad. O sea, estos son las mimbres que tenemos. Como consecuencia, pues lo cierto es que no vamos por el buen camino. No, estamos estancados, pues puede ser, el registro efectivamente ha crecido un 6%, pero por una causa muy, muy concreta, que está muy bien tener metaneros, y en este momento de la economía es buenísimo tener metaneros. Están queriendo contratarlos a unos precios brutales, ya superan los 250 millones de euros, que a mí se me van los números con los ceros, y los niveles de fletes están muy altos, fenomenal. Pero hay otros sectores que necesitan, y España como territorio peninsular y por todas sus múltiples islas necesita muchos otros sectores dentro de los segmentos del transporte marítimo que resultan fundamentales para su economía. ¿Y cuáles son los motivos de esta situación? Pues sinceramente es una falta de presencia de la marina mercante en la agenda política nacional. No estoy hablando de nuestra dirección general, que ya me he referido al principio, pero no deja de ser una dirección general que a la hora de escalar posiciones y a la hora de llegar a otros ministerios con esas políticas pensadas para el sector terrestre, aplicarlas al ámbito marítimo, y ya no es solo burocracia, ya no es solo que tenga 3 inspectores en vez de 1, es que hay normas que no se pueden aplicar. Yo, por poner un ejemplo y por no entrar en mucho, pero de estos puedo poner muchos. La normativa de prevención de riesgos laborales, a la que ha hecho referencia el sector, requiere que un señor de un servicio de prevención ajeno se monte a bordo y me dé formación a mi marido. Ese señor lo primero que se le enseña es el SGS de las compañías y ¿qué quieres que te enseñe yo a ti? Porque le tienen que formar en el centro de trabajo, que ya solo ver el barco se asustan. Pero bueno, no pasa nada. Hacemos el papeleo y firmamos el papel y ya cumplimos con la inspección de trabajo. No pasa nada. Como os digo, esto ya es un parche, pero no pasa nada. Pero resulta que yo tengo barcos que no vienen a España. Pero resulta que yo tengo barcos que el idioma de trabajo a bordo es inglés. Diles que se vayan al Índico a hacer la formación y en inglés. No existe, no hay quien vaya. Con lo cual no tienes el papel. Con lo cual, cuando te llega la inspección de trabajo, en las inspecciones del convenio de trabajo marítimo, otorgan un expediente. Ya está, al segundo es infracción grave. Antes de que llegue el tercero, la naviera se lleva al barco. No hay más. Y esto es lo que ha venido pasando y esto es lo que va a seguir pasando. Es cierto que una vez tienes un buque abanderado en España que lleva toda la vida aquí, pues por cuestiones laborales te puede costar mucho más llevar. Pero también es cierto que el siguiente que abandera no lo abandera. Y eso pensando que te cuesta más llevarlo, pero que hay un pequeño goteo de barcos que se dañan. ¿Qué tienen otros países? Pues mira, los recortes que he encontrado ayer por la tarde haciendo. Dinamarca, una estrategia de marina mercante. Los franceses tienen la suya, los italianos, Estados Unidos. Y os digo que si vamos buscando, encontramos muchas más. Hoy en la newsletter sacamos, porque Francia aprobó ayer una bolsa de 300 millones de euros para apoyar su marina mercante en este proceso complicado de transición ecológica y con todas las normas que se están viniendo encima. Hace unas semanas sacamos una noticia similar, 500 millones Italia. ¿España ha tenido algo parecido? Sí. Nosotros tenemos nuestro PERTE, nuestro pequeño sector de ayudas al transporte marítimo. Creo que el orden de magnitud lo divides por 10 y todavía nos quedamos cortos. También hay un PERTE naval, por cierto, que cuando nos reunimos con Bimar y con los astilleros, pero esto no está pensado para construir barcos, ¿pues? ¿Y qué vais a hacer en los astilleros? Eólica marina y reconducir los procesos productivos, supongo que de esa misma eólica marina. No existimos, no estamos en la agenda. Y si no estamos en la agenda, no hay un análisis horizontal de cuáles son los problemas y no hay una posibilidad de buscarles solución.
el Consejo Asesor, que dimos muy buena bienvenida cuando lo vimos en el proyecto de modificación de la Ley de Puertos, pues sinceramente creo que es un buen comienzo que puede dar sus frutos, aunque espero pues, que estos frutos pues, no sean tal. Y aunque el título principal de la jornada sobre la marina mercante española, pues en el fondo todos pues, lo hemos acabado ligando al registro especial de Canarias. Creo que es de lo que más se ha hablado, pero reafirmar todo lo que se ha dicho. Nació hace este mes 30 años, en los primeros años de su nacimiento pues se le dotó de una serie de mecanismos fiscales que sinceramente fueron muy avanzados en su momento y que ahora siguen siendo de los más competitivos de Europa, porque no se trata solo de tener una seguridad social reducida, que la tiene, sino es que la tiene con todas las coberturas de la seguridad social española, cosa que no tienen otros registros europeos como Malta y Chipre, y cosa que nuestras empresas, desde luego, valoran muy positivamente. Sin embargo, hay otra serie de aspectos pues, que se han quedado completamente obsoletos. Ya se han mencionado, fundamentalmente, pues eso, temas relacionados con las normas laborales, con la falta de conocimiento del sector, con una serie de burocracia. En España, si viene un cubano a enrolarse a un buque de pabellón de Panamá, entra perfectamente. Migraciones no tiene ningún problema. Hay un procedimiento rápido y allí que va. Ahora, como venga un buque de pabellón español, no os digo yo la que tiene que hacer y los meses que tiene que tardar. O sea, obviamente no es un problema de inmigración ilegal. Por cierto, que tienen estadísticas que demuestran que tienen cero en marinos, claro. Es otro tipo de cosas, probablemente desconocimiento, pero que nos cuesta muchísimo hacerles llegar. Entre otras cosas, porque la normativa española cada vez más ha ido tendiendo a que sea completamente homogénea y uniforme y que no existan especificidades. Esto pasa en general en casi todos los países de nuestro entorno, pero y cada vez que vas a hablar con alguna de las administraciones, ya sea trabajo, ya sea hacienda, ya sea educación, ya sea lo que nos toque, después de pasarte unos meses contando lo nuestro y que se les ponga los pelos en la calle, cuando ya bajamos a que lo conocen y es la realidad, pues entonces cuesta muchísimo hacer una modificación para un sector tan pequeñito. Y cuanto más pequeñitos seamos, que es a lo que tendemos, más nos va a costar. Con lo cual, desde mi punto de vista, o acabamos configurando una política completa de marina mercante que no se refiera solo a nuestro registro, sino a todo el sector de marina mercante. Hay buques que operan en el ámbito completamente internacional que difícilmente vendrán por España. España no tiene granileros, difícilmente va a volver a tenerlos. Prácticamente no tiene petroleros, difícilmente va a volver a tenerlos. ¿Debemos por eso renunciar a tener armadores españoles con estas flotas? A mí me parecería una equivocación. A los daneses les parece, a los italianos, a los franceses. Yo creo que tenemos que mirar. Y lo cierto es que nuestros armadores no se han ido a Panamá o a Liberia, se han ido a otros registros europeos que efectivamente, como bien ha dicho Benito, pues son Chipre, Malta y Madeira fundamentalmente. Entonces nuestra flota, que es la línea azul, está prácticamente estancada, mientras que la línea roja muestra la flota de control español bajo otros pabellones europeos, que ha tenido una tendencia claramente creciente, y en la línea, no sé si es verde o gris, se muestra la flota controlada en terceros pabellones, que la tendencia es todo lo contrario, relativamente, totalmente decrecida. En resumen, desde mi punto de vista, esto no es un asunto del Registro Especial de Canarias. Esto es un asunto de una política de marina mercante, de ser conscientes, de estar en la agenda política, de ser conscientes de la importancia que tiene el sector para la economía nacional, que no nos acordemos de las navieras cuando se dan cuenta que Baleares está abastecida en 24 o 48 horas porque viene una pandemia, y entonces rápidamente publicamos que los marinos son estratégicos y se pueden mover por toda España, y luego nos dedicamos a llamar a todas las navieras que dependen del pasaje para que sus cuentas salgan, para poder pagar ese combustible que les permite ir de la península a Baleares y no tienen pasaje. Dice, yo, no me dejes tirado, que te voy a hacer algo. Y luego
y te lo hacen, ¿eh? Pero 48 horas después, en cuanto se ha acabado la pandemia, si te he visto, no me acuerdo, ya se han olvidado. Algo bueno tuvo la pandemia. Mira, las primeras notificaciones del MITMA, ahí salían todas las medidas y todo, y no salía, y convocaban al transporte y no salía el barquito. La primera vez que me llamaron, digo, oye, que no está el barquito. Empezamos hasta allá, salió el barquito en todas las siguientes. Pero una chorrada, pero es que no estamos, ¿sabes? El ferrocarril, de verdad, movieron mucha mercancía por ferrocarril en la pandemia. Cuando llega la erupción del volcán Cubre Vieja, quien desalojó a los puertos cerrados y a quien llaman es a navieras que reforzaron, lógicamente españolas. Quien llevó desalinizadoras con buques de pabellón español o no, pero fueron varias navieras españolas. Quien llevó pequeñas centrales térmicas así portátiles fueron navieras españolas. Quien llevó... Y entonces nos acordamos. Entonces nos llaman cosas rarísimas para ver si hay barcos que puedan llevar agua. Entonces sí, ¿no? Alguien se acuerda que existimos. Si le llamas 3 meses más tarde, primero tienes que recordarles que luego ya cuando se acuerdan les vuelven a tener que explicar de lo que es. Necesitamos volver a entrar en la agenda política, o entrar simplemente porque llevamos muchos años sin estar. Necesitamos tener una política de marina mercante general. Y necesitamos, por supuesto, velar por nuestro registro. Yo soy de Tenerife, nadie me va a poder decir que no me encanta el registro de Canarias. Pero va todo ligado, no es una cosa sola. Dotar al registro de más ventajas fiscales, prácticamente imposible, y seguir haciendo medidas que solucionan problemas, y que conste que soy consciente que lo solucionan. O sea, no vayas a renunciar ahora a seguir haciéndolo, porque es cierto que hemos tenido muchos avances en los últimos años y que nuestras empresas los valoran muy positivamente. Pero todos ellos, de los que dependen directamente de manera mercantil. Y muy complicado hacer avances en temas que dependan de otros ministerios. Y yo creo que vamos bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, y a continuación es el turno de Vicente Marrero Domínguez, presidente del Clúster Marítimo de Canarias. Presidente del Clúster Marítimo de Canarias, así como de la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, diplomado en graduado social por la Universidad de Las Palmas y técnico superior en prevención de riesgos laborales por ICASEC. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional, tanto en el ámbito empresarial como asociativo. Lleva 37 años en Asticán, Astilleros Canarios, y ejerce la labor de secretario del Consejo de Administración. Es miembro de la Asamblea del COE y vocal de su Comisión Azul. Vicepresidente de Confemetal. Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y vicepresidente primero de la Confederación Canaria de Empresarios. Miembro de la Junta Directiva de Asinca Canarias. Vicepresidente de la Federación Canaria de Empresarios. Vocal del Pleno de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Miembro del Grupo Directivo de la Estrategia Canaria de Economía Azul del Gobierno de Canarias. Presidente de la Confederación Regional de Empresas del Metal. Cargo que alterna cada año con la presidencia de CEME. Vocal del Consejo Económico y Social de Canarias, vocal del Consejo de Puertos Canarios y tesorero de la Asociación de Reparaciones Navales, entidad a la que también ostentó el cargo de presidente con anterioridad. Además, Vicente Marrero fue director de Recursos Humanos en la compañía Víctor. Bueno, cuando quieras, Vicente. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Espero que se me oiga bien, ¿no? Sí. Bien. Bueno, en primer lugar, Fernando, agradecerle al Clúster Marítimo Español la invitación de participar en este foro tan cualificado, porque esto nos permite a los canarios hacer una reflexión o aportar unas iniciativas que yo creo que pueden mejorar la marina mercante o la actividad de economía sur con carácter general y centrados principalmente, como había dicho Elena, dar servicios al armador. En el contexto en el que estamos, al menos en el que yo voy a enfocar mi breve intervención, por un lado tenemos en Rebeca, que Benito lo ha resumido perfectamente, y Elena es absolutamente mejorable, es muy complicado, pero está estancado. Y en lo que se refiere a las expectativas que en Canarias teníamos respecto al registro, sin lugar a dudas no se cumple. Cada vez más se consolida la idea de que este es un segundo registro español que casualmente
se llama Canarias y tiene sede y tenemos pues algunas posibilidades de generar valor, pero es bastante insuficiente. Esto por un lado, Rebeca. Por otro lado, Canarias, como todos saben, es una región ultraperiférica, ya está consolidada constitucionalmente en Europa, también en nuestra Constitución española y también en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Y respecto de, por ser región ultraperiférica, por abreviar, en el año 2018, fecha en la que yo contacto con Elena y con Benito como consecuencia de una estrategia a la que luego me voy a referir, efectivamente todos coincidíamos en que nuestro gobierno conocía perfectamente cuál era el funcionamiento, las pegas, ¿no?, y las debilidades que tenía, y que para poner en marcha las mismas hacía falta voluntad política, en la que durante la mañana se ha puesto en evidencia de que no está en la agenda de ningún partido político el impulsar la economía sur con carácter general, ¿no? Por contra, como decía, en el año 2018 tenemos una importante reforma en el régimen económico y fiscal que amplía las posibilidades de, utilizando estas singularidades isleñas, insulares, ultraperiferia, etcétera, de convertirlas en oportunidades. Y en esta línea es lo que voy a plantear. He resumido en 8 puntos que son breves los aspectos en los que creo que debemos reflexionar, porque todos ellos encubren una posibilidad de mejorar los servicios a los armadores. En primer lugar, informarles que nuestra comunidad autónoma somos la única región ultraperiférica, obviamente, pero también somos la única comunidad autónoma que tiene una estrategia canaria de economía azul aprobada por el gobierno regional, y por otro lado tenemos el Plan Reactiva Canarias, que está consensuado con la administración, las empresas y los sindicatos. Y evidentemente, tanto en la estrategia como en el Plan Reactiva, nos preocupamos del impulso de la economía azul y evidentemente del funcionamiento de los puertos y de la marina mercante. Por lo tanto, tenemos un contexto político apropiado para abordar la discusión sobre los siguientes temas a los que me voy a referir. Bueno, otro de infraestructura. Tengo que recordarles que Canarias es la frontera sur de Europa, con todo lo que esto supone para la entrada y salida y para el tráfico, ¿no? Y sobre esto hay que reflexionar. Sobre esto hay que reflexionar porque son inmensas las posibilidades para facilitar y mejorar los servicios, el tráfico y los servicios a los armadores. Como me voy a referir a extensiones, nuestros puertos, no sé si habrá alguien en el aforo de puertos del Estado, los puertos canarios en general son rentables, consecuentemente pueden soportar el esfuerzo al que me voy a referir a continuación con algunas medidas. En Europa contamos, porque es importante cuando hablamos de secciones de este tipo, cuando en Canarias hablamos de la financiación de las actividades portuarias, esto tiene que ver con los costes, y tiene que ver con las posibilidades de mejorar los servicios y los costes a los armadores. Para eso estamos trabajando y nuestra estrategia está clara, que debemos convencer a nuestros políticos que metan en su agenda de que copiemos lo del modelo francés que llamamos. El modelo francés no es otra cosa que determinadas inversiones y el mantenimiento posterior de los puertos van a cargo del Estado, no a cargo de la economía de cada autoridad portuaria. Esto supondría un adelgazamiento, como ocurre, ya digo, en los puertos franceses. Y creo que hay otras regiones ultraperiféricas que son parecidas. Esto adelgazaría, evidentemente, los gastos de las autoridades portuarias, les permitirían bajar las tasas o los precios en sus actividades. Respecto a otra herramienta en la que debemos trabajar, y eso se puso en evidencia durante la pandemia, que nuestros puertos, por la situación en la que están, no voy a insistir, que conocerán todos ustedes mejor que yo la importancia geopolítica que tienen nuestros puertos, de tener unos puertos certificados trazado con el Reglamento Sanitario Internacional,
y certificados con una norma internacional, en este caso la ISO 22320, que supone un compromiso de tener siempre nuestros puertos a punto para hacer frente a cualquier pandemia o cosas o aspectos o incidencias o emergencias similares. Ya aspectos concretos, yo creo que haciendo un esfuerzo de asignarle o de posibilitarle a los tripulantes de los buques que estén registrados ayudas a los traslados. Saben ustedes que en Canarias tradicionalmente existe unas ayudas para desplazarnos a la península inversa. Pues hacer un esfuerzo y pensar en esta posibilidad. Pensar y reflexionar sobre las tasas y los precios que las autoridades portuarias cobran en los buques. Hay muchas excepciones, por poner un ejemplo, una que logramos en el año, creo que fue en el 2012, y figura en el 171 de la Ley de Puertos, que aquellos barcos que vayan a reparar, a transformarse, no paguen la tasa de buque, y esto pues, no creo que cueste mucho dinero, ni tampoco es un imposible jurídico aplicar este tipo de cosas a los barcos que están en el registro, ¿no? Y hay una última cosa que puede limitar o complicar el tema de la negociación de todos estos aspectos, que es a pesar de que tenemos estatutariamente y por constitución asignada la regulación de las aguas internas, sabemos que existe un problema de soberanía por las reivindicaciones del Estado vecino respecto de Canarias y de las aguas, ¿no? Y una última reflexión sobre el PERTE naval. El PERTE naval es una iniciativa privada efectivamente está Pimar, Navantia y otros socios que ya conoceremos cuando presenten la solicitud, que se está a la espera de que se convoquen las ayudas. Son iniciativas absolutamente privadas y que los socios de manera voluntaria han decidido integrarse en el PERTE naval. Están fuera los que no han querido estar dentro, ¿no? Yo creo que con esto, evidentemente, hablo poco de Rebeca y sí de lo que puede complementar el Rebeca desde un territorio que somos región ultraperiférica y que puede complementar con bastante originalidad. Madeira lo tiene, también es zona periférica, con bastante posibilidad de que saquemos adelante esta propuesta, ¿no? Todo esto está a nivel de propuesta, por eso decía que agradecía la posibilidad de plantear esta reflexión en este foro tan cualificado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Bueno, pues si os parece, abrimos un turno de intervenciones, de preguntas, tanto al director general como a Elena, como a Vicente. Cuando quieras. Joaquín. Buenos días. Aparte de que ha estado muy bien las presentaciones, pero esto es para el director general, Benito. Hemos estado, y vosotros también, y Javier Nave, durante varios años trabajando en la reforma del texto refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante y de Navegación Marítima. Había bastantes puntos muy interesantes y mi pregunta es, ¿cómo estará realmente esa ley? Y si el clúster puede hacer algo para intentar, desde el punto de vista un poco más político, que eso salga adelante, porque yo creo que tenía varias ventajas para casi todo lo que es el sector marítimo, incluido la náutica también. Gracias, Pablo. Pues, vamos, la ley está ahora mismo remitida al Consejo de Estado para el informe preceptivo que tiene que hacer. Esperamos tenerlo antes de final de año y remitirla a Cortes antes de final de año. No esa es nuestra intención. A priori, esta ley no nace con una especial conflictividad en los términos que recoge. Bueno, todo el mundo está de acuerdo en todo, pero bueno, no debería plantear mayores problemas en su tramitación parlamentaria. Intención es que la tengamos lista a lo largo del año que viene, más pronto que tarde, espero.
Y por ahora, hasta que no esté en el Parlamento, no hace falta mucho más que simplemente esperar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna más, por favor? Yo tengo una para Vicente. Mira, vamos a ver, creo que recogiendo algunos de los aspectos que has comentado en tu resumen, Canarias, que es una región eminentemente turística, ¿qué crees, bajo tu punto de vista, que se podría hacer para incrementar o animar a los armadores de buques de crucero para que operaran, que fueran mayoritariamente, no sé si españoles o demás? Has comentado algo sobre las tasas portuarias, reducir las tasas del buque para evidentemente hacerla más atractiva. ¿Qué se podría quizá hacer para animar en ese sector en que Canarias recibe un turismo prácticamente durante todo el año de un volumen importante, para animar a las navieras españolas, que las hay, para, digamos, aumentar el tipo de flota, aunque evidentemente no solo con el de Canarias van a poder vivir? Muchas gracias. Pues mira, en resumen, el gobierno regional ya está haciendo un esfuerzo tremendo para atraer este tipo de turismo, ¿no? Y está invirtiendo dinero en infraestructuras para hacer más amable y acogedora las islas. Pero la verdad, Fernando, que aquí la pela es la pela. Aquí hay que trabajar sobre las tasas portuarias y otro tipo de servicios que demanda el armador cuando está en puerto. Y no descarto ningún servicio, ninguno de ellos. Este debate lo estamos abriendo en Canarias, pero hay que reconocer que, por un lado, se está a la espera de la futura ley de marina mercante y también de la nueva política que sobre este tipo de sectores el gobierno está planteando, pero fundamentalmente hay que trabajar con la ley de puertos, porque la respuesta a la pregunta que nos hace ya el gobierno regional está gastando muchísimo dinero sobre estos aspectos para atraer turistas. Sí. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Fernando, ¿me dejas responder a mí una cuestión? Respecto al abanderamiento, sí, no, de un buque de crucero. Claro, un buque de crucero, entre otras cosas, lo que es una tripulación, pues, en fin, uno de 6.000 o 5.000 pasajeros tendrá una tripulación de mínimo 1.500, 1.700, por ahí andan. La regulación actual exige que de esos 1.700, el 50%, más el capitán, más el primer oficial, sean españoles. Un buque ahora mismo de crucero de los que recalan habitualmente en un puerto español no tiene esas restricciones. Y además no son puestos, no hablamos de puestos a bordo de la dotación técnica del barco. Son animadores, camareros, limpiadores, en fin, no sé, el chaval que te pone los cócteles en la piscina del crucero, ese está ahí. Claro, las condiciones de competitividad de un barco de crucero de bandera española, podéis imaginar que bajo el régimen laboral español, competir con navieras que no tienen todas las condiciones, pues se hace complicado. Una de las modificaciones que prevé el texto, el nuevo texto refundido, es que ese 50% de tripulantes se requiera respecto de la dotación de seguridad del barco. Todos los que no estén comprendidos ahí, la dotación de seguridad del barco es la náutica mínima. No comprende, pues, estos animadores, camareros, limpiadores, cocineros, pinches. Esa es la posibilidad que prevé. O sea, que una de las partes, como bien ha dicho Vicente, es la de que consigamos que salga adelante la modificación de la ley de puertos. Sobre las tasas, ¿se puede hacer algo? Eso, si me preguntáis a mí, como yo no las cobro, yo diría que yo las eliminaba. Pero claro, si estuviese aquí mi colega Álvaro, quizás no llegásemos a un acuerdo sobre eso. También hay que ser conscientes de una cosa. Si vamos a hablar de tasas portuarias,
el sistema estatal, ahora que no me oyen desde puertos, se sustenta en eso, vive del principio de la autosuficiencia financiera, es decir, ellos viven de lo que recaudan. El mercado de cruceros, si bien puede ser atractivo per se para los, en fin, por la imagen turística que tiene, etcétera, no nos equivoquemos que al final compite a la hora de prestar servicios con todo el conjunto de oferta turística que tiene Canarias. Y que de lo que se trata, ahora que sea alguien de turismo, que nos escuche por favor, es de sacarle todo el dinero que tú puedas a los turistas, incluidas las tasas al banco. Y bajo esa perspectiva es bajo la que hay que plantearse si compensa o no reducir tasas. A lo mejor si eres un destino turístico para cruceros de primer nivel, como Venecia, te puedes permitir poner todas las tasas turísticas que tú quieras, más todas las tasas turísticas que te dé la gana a los barcos de crucero, que los vas a limitar en número, porque tienes tanta demanda de un atraque en un barco de crucero que desde el punto de vista del que opera el atractivo, yo lo que haría sería poner la tasa, no reducirla, multiplicarla por 40, o por 1000, o por lo que esté dispuesto a pagar el operador de cruceros que esté dispuesto a ir a mi puerto. Es en ese equilibrio en el que hay que concebir qué hacer con las tasas. Si tú ya eres un destino atractivo para los cruceros, si se pegan de tortas por ir a tu puerto, ¿qué vas a reducirle las tasas? Tontería es esa. Si al final de lo que se trata es de que tú obtengas todo el rendimiento que puedas ahí. Y un crucero tampoco es un servicio marítimo de primera necesidad, no transporta el avituallamiento habitual, vamos, de los víveres habituales de tu isla. Entonces, es en ese contexto en el que hay que plantearse qué hacer con las tasas. En una finalidad que a veces comprende un poquito más que simplemente el atractivo turístico del pueblo. Y ya me he metido en un jardín que desde luego no es el mío, pero bueno, perdonadme. Sí, ¿puedo intervenir? Claro. ¿Puedo intervenir, Fernando, para matizar y apoyar a Benito? Estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que acabo de hacer. Tenemos que abrir un amplio debate al respecto. Y lo que quería comentar es que para decidir el ritmo, la hoja de ruta del abordaje de las ideas que los operadores portuarios o de la economía sur en general planteamos, tenemos que recordar que somos un territorio castigado por el desempleo. Y quería poner solo un ejemplo. Antes del COVID, en el 2018, contabilizamos un récord de recepción de turistas. Creo que en el año 17 o 18 recibimos 15 millones de turistas. Y a pesar de ese récord, teníamos un alto nivel de desempleo. Esto es pandémico. Es decir, debemos sensibilizar a los políticos de que cualquier oportunidad de atraer actividad económica a las islas va a reducir el desempleo. No podemos seguir demorando las oportunidades que tenemos en Canarias al respecto. Yo creo que el norte, la filosofía con la que debemos enfocar estos temas con los políticos es decir, señores, ya está bien, tenemos ahí estas oportunidades y pongámoslas en marcha cuanto antes, pero Benito sabe perfectamente de la lista de temas que se tienen que abordar y no lo va a decir, claro, lo sabe perfectamente, pero no hay respuesta por parte de los políticos. Y esto sí lo puedo decir yo, que soy un ciudadano normal, Benito. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Por favor, ¿alguna intervención? Sí, José Ramón Igual, de Sí por 21. Una pregunta un poco ingenua para Elena, pero aprovechamos que tenemos al micrófono. Todo lo que es en relación a la descarbonización y transición energética, los cambios de reglamento de OMI, la decisión de la Unión Europea, ¿cómo lo recibe el sector naviero español? ¿Estáis entusiasmados? ¿Estáis constructivos? ¿Le veis muchas pegas? ¿Es un problema de concepto? ¿Es un problema de seguridad jurídica? ¿Es un problema de plazos? Hemos oído muchas cosas de esto, pero a lo mejor era bueno tener un resumen, ¿no? Gracias. Nos hemos salido del tema. Pues, a ver, yo creo que el sector naviero español, y además lo digo de verdad,
igual que yo creo que en general el internacional está muy mentalizado de que hay que reducir la huella de carbono y que hay que ir dando pasos con este objetivo. A ver, somos el modo de transporte que emite menos CO2 por tonelada transportada y se ha llevado siempre muy a gala y a nadie le apetece ahora que nadie nos quite la estrellita y la medallita que siempre hemos tenido. Las normas, aquí es completamente distinto hablar de normas OMI que hablar de normas de la Unión Europea. Las normas de la OMI, me imagino que ya lo sabrás, que hasta MERS y MSC, para que no parezca que siempre son los mismos los que protestan, pues ya han salido diciendo que necesitan algún ajuste. O sea, es cierto que una vez empiezas a aplicarlas, o sea, el problema de las normas de la OMI es que como no se informa a la OMI de las toneladas transportadas, pues lo que te dicen es unas emisiones de CO2 por milla y GT o TPM del barco, dependiendo si es un barco de volumen o es un barco de peso. Claro, si el barco va en lastre, tienes millas, denominador, y te baja y mejora como consecuencia tu eficiencia energética. Si el barco está fondeado en puerto porque el puerto está congestionado o porque es un barco de short sea shipping, hace menos millas y empeora. Pero el primero ha consumido más CO2 y a lo mejor ha transportado menos mercancía. ¿Qué otras cosas hay? Tienen los metaneros de calderas, que resultan ahora que si aumentan la velocidad, mejoran la eficiencia energética, al revés que cualquier otra parte de la flota mercante mundial. Tienes los granaderos autodescargantes, que gastan un 21% de su energía en esos equipos de carga y descarga. Y sin embargo tienen la misma línea que el resto de graneleros y como consecuencia pues van a tener... Bueno, estos problemas al final están todos ya con documentos en el MEP y se irán poco a poco solucionando, porque lo cierto es que la OMI se ha dado bastante prisa a la hora de poner estas medidas en marcha, que han entrado en vigor el 1 de enero, el 1 de noviembre de este mes, aunque con aplicación el próximo 1 de enero, y estoy segura que se irán poniendo poco a poco solventando. Todo lo que es normativa OMI, level playing field, no hay ningún problema. Todos competimos con las mismas normas. Ahí, en general, en la OMI, tanto la Asociación Internacional de Empresas Navieras como los principales estados del mundo, hay consenso. Y luego puedes tener alguno que va un poco más rezagado que pueda poner alguna pega. Si hablas de normativa europea, ahí ya tienes... Primero empieza a distorsionarse ligeramente la competencia. Pero luego además está, claro, el tema político. Ahí los estados en el Consejo van negociando y cada uno se va fijando en lo suyo, en sus necesidades. Y hay estados que tienen más capacidad de negociación. O sea, yo te digo, nosotros hemos tenido una relación directa, muy cercana. La persona que está llevando esto en Bahía Mercante es impresionantemente técnica, ha estado en la OMI, ha estado en EMSA, entra en el fondo y en el detalle y en el tercer decimal. Y lo ha seguido muy de cerca y lo ha sabido defender muy bien. Pero lo cierto es que a mí me han llegado posiciones del Consejo, la posición oficial de Dinamarca con el logo de la Asociación de Naviera Danesa, directamente. Yo, joder, se podían haber molestado, haber cambiado puesto el logo del gobierno de Dinamarca. Y claro, las necesidades de Maersk no tienen nada que ver con una flota de 500 barcos que sí salen en toda la prensa porque tienen encargados, yo creo que ya llegan a la veintena de buques que van a ser propulsados por metanol y ha salido también esta semana con el acuerdo que han llegado con el gobierno de España o el preacuerdo, porque así como la nota de prensa el gobierno de España habla de empleo, habla de inversiones, si miras la de Maersk no pone un solo número, pero bueno, es mucho más fría, muchísimo más fría, muy nórdica. Pero son completamente distintas. O sea, esto va a dar claramente una ventaja competitiva al que tiene más capacidad de gestionar y va a poder contratar y tener un departamento especializado en gestión de emisiones de CO2. Y nosotros lo que hemos, desde este punto de vista, venido reclamando, bueno, son temas, por supuesto, de idiosincrasia española. O sea, España, por ejemplo, las regiones ultraperiféricas siempre han tenido un tratamiento especial en los tratados. Si tuvieran en las normas de azufre, pues lo mismo ahora. Va a empezar porque va a ser mucho más difícil llevar energía renovable a Canarias y a Baleares que tenerla en la península. Y como consecuencia el proceso de descarbonización va a ser más difícil.
pero luego buscar medidas para que el pequeño, el que los 10 o 20 barcos de Maersk no suponen un 1 o 2% de su flota, sino triplican su flota, pueda competir en las mismas condiciones. Cosa que siempre ha habido también en la directiva, por ejemplo, de comercio de emisiones y que ahora, pues por ahora, no se ha conseguido introducir. ¿Hay que avanzar? Sí. Hay que... Si no, vamos a estar siempre como quieren ser el huevo o la gallina. O sea, hay que presionar un poco. Estamos de acuerdo. Hay que dejar la coletilla que por ahora está, de si se llega a un acuerdo en la OMI, intentar reconducir la situación a nivel europeo. Pero hay que poner perchitas para que no suponga una pérdida definitiva y la espada de Damocles definitiva de las marinas mercantes más pequeñas y de las empresas navieras. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, por favor? Yo quiero hacer una puntualización, no solo desde el punto de vista técnico, porque ya hemos visto que la Administración, la Dirección General, lo que ha podido hacer lo ha hecho. A lo mejor tenemos que conseguir que el nivel de representación que tiene la Administración Marítima dentro de la Administración del Estado pues tenga un escalón más arriba o un escalón más arriba. Y eso ellos no lo van a conseguir. Pero yo creo que el clúster marítimo español sí puede hacer mucho, igual que nos ha metido como sector en muchos, en la agenda de los políticos en otras cosas, pues gracias a que vamos como un sector conjunto, no como una parte solo. La parte principal del sector marítimo español son los armadores y son los astilleros. Y estos son los motores de todo el sector. Y estos son los que tenemos que apoyar ahora. Yo creo que desde el Clúster Marítimo Español pues se puede hacer mucho para que consigamos meter el sector, a los navieros, en la agenda de los políticos. Porque los navieros son pocos. Entonces, son pocos y tampoco son tan grandes. Entonces, tampoco tenemos una representación del mundo naviero a nivel del Estado. Somos no muy significativos, ¿no? Pero, y eso, al no ser muy significativo, pues a lo mejor se debe también a que tampoco tenemos unas oportunidades, los navieros españoles no tienen unas oportunidades claras, como yo creo que sí tienen en otros países. Por ejemplo, aquí se han dado contratos, y se están dando contratos a armadores extranjeros, asiáticos incluso, para traer gas a España, a nuestras casas, para traer combustibles a nuestras casas, a nuestros coches, y se les está dando a armadores que no son nada, ni tienen bandera española, ni tienen oficina en España, ni aportan nada a España. ¿No sería posible también que estas empresas grandes, igual que hizo CEPSA, por decir un nombre, hace unos años, que dio un contrato de 4 barcos con una compañía española, que nos está trayendo petróleo en barcos de interés español? Pero sin embargo, estamos viendo que muchos barcos que nos abastecen, y nos abastecen a través de empresas españolas, pues no dan oportunidad a los armadores españoles. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es, por ejemplo, Marpetrol. Marpetrol se vendió en armador extranjero y a los 2 o 3 años, pues ya no, el armador extranjero ya vio que no le parece rentable y se la llevó a otro país y a los 5 años había desaparecido. Lo mismo ocurrió con Pullmantur. Una compañía magnífica que tenía muchos barcos, siempre llenos, los cruceros más divertidos y los que mejor se comía de todo, y se vendió unos armadores americanos y al final desapareció. Una línea española tradicional, transmediterránea, que Península Baleares. Todo eso se ha vendido. ¿Será porque los armadores españoles desde el punto de vista del mercado no tienen el apoyo, no tienen apoyo suficiente? No solo de las autoridades, sino también del mercado, de los compradores, de los prestadores. Dale, dale. Pues yo creo que redunda toda esa sensación
en ese intangible que es la percepción de la importancia marítima de España. Elena ponía un ejemplo, que eran las posiciones de las negociaciones en el Consejo de la Unión Europea del gobierno danés con el sello del MERS. Quizás es un caso un poco extremo, porque yo creo que MERS es más grande que Dinamarca en cuanto a términos económicos, pero se atiende o es un síntoma de una cuestión distinta, que es esa falta de capilaridad en la percepción de la importancia del sector marítimo en España. Y eso es una cuestión que es complicada de revertir. Yo estoy convencido de que en otros países el empresario que se deshace de su sector marítimo o el que va a contratar un servicio marítimo porque lo necesita para lo que sea, pero él no es del sector marítimo, lo piensa de otra manera. Tiene otra percepción sobre cuál es la trascendencia de mantener cierta capacidad de control sobre el sector marítimo. Lo que sí que desconozco es, seguro que ayuda a una estrategia marítima nacional y seguro que tener un registro marítimo competitivo de primer nivel ayudará. Y seguro que tener un órgano de representación política para los intereses del sector marítimo de primer nivel, los franceses, el secretario de Estado Chargé de la Mer, pues también ayudará. Pero creo que falta otra cosa, que es ese sustento, ese pozo social que hace que se tenga una cierta sensación de pertenencia. Pero esto es cuestión ya de opinología pura. Lo que pasa es que yo creo que al final todo está relacionado. O sea, o tú tienes un sector que lo vendes no porque haya un prestigio, que viene a cuento porque ahora se cumplen 20 años. Es lo mismo, pero ahora estos días. Sino que sale como algo positivo, que se vende como algo generador de empleo, como algo que aporta a la economía, pero todo al final está de alguna forma relacionado. Y lo que tú decías, sí, o sea, estoy de acuerdo. También es verdad que hay muchas de estas multinacionales que ni siquiera son españolas o lo que sea, pero dicho esto, al final o sea, lo cierto es que no tenemos navieras. Las que tenemos, también es verdad que muchas de ellas son centenarias y algunas 185 tienen la antecesor de mi presidente actual, que no es poco, tenemos muchas empresas de más de 100 años. O sea, hay poquitas, estamos hablando de una treintena de empresas, pero ya en general la mayoría muy arraigadas y con mucho asentamiento. Y que lo tienen, yo creo que en el fondo, no como único negocio, sino como parte de la espina esta familiar que tienen y que no quieren deshacerse, pero que les ha dado muchos disgustos, y más aquí en España, y que como consecuencia tampoco a lo mejor, hasta que no haya un impulso claro, pues no lo sé, pero esto ya a lo mejor estoy diciendo mucho y a lo mejor el lunes, bueno. Pero bueno, al final todo es una pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que no es una cosa, por eso yo insistía en que no se trata de poner el foco en el registro. Estamos hablando de efectivamente un conjunto de cosas que hay que ir en paralelo fomentando, que hay que hablar, que hay que ver, que hay que ponernos de acuerdo, no pensar que una medida que favorece a un naviero va en contra de un astillero o de un cargador, sino todo lo contrario. Estar todos en el mismo barco, que es lo bueno de este clúster, por cierto, esas sinergias que al final conducen a proyectos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más, por favor? Bueno, pues a mí solo me queda dar las gracias al director general de la Marina Mercante, Luis Quintanilla, a la directora general y a Vicente Marrero por vuestras aportaciones, que yo creo que han resultado bastante interesantes. Y solamente quería decirles dos cosas. Una primera, recordar que el próximo 23, miércoles, también a la misma hora, a las 12:30, pero no aquí en la escuela, sino en la sede de Confemetal, en Príncipe de Vergara, pues hay un nuevo encuentro en la mar, que es sobre nuevos desarrollos de motores marinos, y que ahora a continuación en la Sala del Carmen, que para aquellos que no conocen la escuela, es justamente en la planta baja, es decir, en la planta de entrada, y enfrente de la biblioteca, pues hay una copa de vino. Y muchas gracias a todos por su asistencia.
Gracias.